Doctora Rosalía, le presento a nuestra presidenta del Consejo Social de la San Pablo T, a la doctora Catalina Lonas, presidenta de la fundación que creó la Universidad San Pablo T, empresaria, abogada, mujer comprometida como tú en trabajo de desarrollo por la educación, por la inclusión, por la promoción de la provincia y la región, cónsul de Croacia. Presento a las dos para que te salude Catalina. Hola Rosalía, ¿cómo estás? Un placer. Gracias, Catalina. Por favor, para mí es un placer y un honor poder hablar contigo en esta tarde. La verdad que José Luis se ha explayado con mis quehaceres, pero es una vergüenza decirlos a la par de tu currículum, que la verdad nos tiene azorados a todos. Yo te felicito, a mí me enorgullece mucho que una mujer pueda tener la valía que tú tienes, y decirte, Rosalía, que nunca hemos dudado en apoyarte desde Tucumán, desde nuestra universidad y desde nuestro Consejo Social. Creo que es la única universidad de la Argentina que ha conformado su Consejo Social en base a nuestra Ley Superior de Educación, que así lo permite. Nosotros somos una universidad privada, laica. Ya no somos tan pequeños, porque yo digo somos pequeñas, pero no tanto. Tenemos 14 años de vida, somos muy jóvenes, pero tenemos 34 carreras de grado, más muchos posgrados, especialidades, maestrías, en fin. Eso lo podrás ver fácilmente en nuestra página web. Conformamos nuestro consejo con gremios, sindicatos, asociaciones, fundaciones, consejos profesionales. Hoy creo que superamos las 80 instituciones. Y lo más curioso, y creo que lo mejor que tiene este consejo, es lo variopinto, porque tenemos desde la Unión Industrial hasta los gremios en el medio, pasando por todos los estratos que puedas imaginar. Estamos totalmente dispuestos a apoyarte porque nos encantaría que consigas ese cargo en Naciones Unidas, porque sería como sentarnos nosotros. Estamos seguros de que vas a defender exactamente nuestros principios, porque una mujer, perdón, ¿se me escucha, José Luis, Sí, o nos perdimos? está perfecto. Perfecto. Ah, perdón. Coincidimos con tus principios y te vamos a apoyar desde el norte argentino, en toda la Argentina. Y quiero contarte algo, Rosalía. También he hablado hoy con amigos del Paraguay que están dispuestos a apoyarte. Así que bienvenida, y acá cuentas con amigos y con gente que va a luchar denodadamente para estar a tu lado y que consigas ese cargo tan preciado en Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Catalina, por tus palabras tan generosas. Las valoro mucho. Estaba pensando cuando les escuchaba hablar por el tono especial, ¿no?, de Tucumán, que para mí es extremadamente familiar. Yo soy de la zona sur del Ecuador, de Cuenca, ¿no? Y tenemos también ese cantadito que es muy semejante. De hecho, a veces a mí cuando he viajado me han pensado que soy de esa región de Argentina. Así es que hay una gran empatía, grandes similitudes. Bueno, ya llevo más de 20 años en que vivo en la capital, pero claro, uno es de donde es y tiene esas raíces, ¿no? Esas raíces culturales, familiares, etcétera, que son tan importantes para nosotros, al menos para los latinoamericanos. Así es que gracias por esa cálida acogida, por ese respaldo, y vamos a estar conversando a lo largo de este tiempo, pues, sobre algunas de las incidencias y algunas de las planificaciones y estrategias que tenemos en este momento. Claro que sí. Voy a dar comienzo. Sí, ya. ¿Completa la idea? Así arrancamos. Sí, adelante. Bien. Ya habiendo hecho la presentación por el Consejo, por la Universidad, vamos a dar comienzo, siendo las 18:47,
para que vayamos cumpliendo con lo que habíamos previsto para este conversatorio. Voy a hacer una pequeña presentación de Rosalía antes de su exposición, muy breve, donde vamos a separar el momento para que Rosalía nos pueda contar cuáles son su mirada, las propuestas con respecto a esta nueva ONU, cuáles son sus iniciativas. Luego vamos a hacer un momento de break para poder darle una sorpresa a nuestra querida amiga Rosalía. Y por último, vía chat, aquellos que hayan haciendo preguntas van a poder participar para que le hagamos para el cierre de la jornada del día de hoy. Para nosotros, como dirigentes desde la sociedad civil, desde la sociedad del conocimiento, desde la sociedad del trabajo, la cultura, la producción, creemos que frente a este nuevo orden mundial que plantea la hegemonía, es necesario una vuelta de rosca de la democracia, como hablamos con Katy, y las organizaciones no tienen su expresión. Entonces, cuando nos enteramos de la iniciativa de que la sociedad civil, a través de el grupo Forward a nivel internacional, estaba impulsando la candidatura con Rosalía, tomo contacto con Rosalía para poder pedir apoyo y poder pedir auspicio para poder avalar su candidatura. La doctora Rosalía Arteaga Serrano es mamá, es escritora, es educadora, es una doctora en abogada que ha ocupado cargo en el Ministerio de Cultura y Educación, vicepresidenta del país, ha estado a cargo de la presidencia, es catedrática honoraria en una docena de universidades de América, América del Sur, Europa, integrante del Consejo de la Biblioteca de Alejandría en Quito, trabaja con las mujeres en la India, ha sido para el gobierno de Manaus, Brasil, representante ante la Amazonía, y tiene un currículum tan vasto en cuanto a su liderazgo, a su mirada desde la educación, desde la mujer, desde las políticas públicas de impacto para el desarrollo en América Latina, donde conocerla a través de FIDAL, la Fundación de Integración para el Desarrollo de América Latina, cuando fui a visitar Ecuador, fue realmente un placer poder ver ese congreso para elegir el mejor maestro de Ecuador y mejor maestro de Iberoamérica, y donde a través de la educación rescatar a Ecuador y a la juventud y a los docentes, invitando a ex premios Nobel que trae la Fundación, premios TED, para capacitar gratuitamente a la docencia de Ecuador. Asimismo, con la publicación de EduNews y de varios programas que impulsa la Fundación. Con Rosalía nos conocimos en el 2015 en la CUMIPAZ, una cumbre mundial internacional por la paz, bregar por la paz como bien superior de la sociedad. Quiso Dios en ese momento que crucemos nuestro camino para que hoy, nuevamente, frente a esta situación de pandemia, frente a esta situación de inequidad en el mundo, la sociedad civil repiensa un nuevo modelo y ve en la doctora Rosalía Arteaga Serrano un exponente de la sociedad civil para poder ocupar ese cargo en la Secretaría General de la ONU, que hoy sea para una mujer por primera vez en este milenio y emergente con el apoyo de las organizaciones que no pertenecen a cuestiones partidarias ni políticas de gobierno, sino al libre albedrío de reunirnos en pos de fines nobles para transformar la sociedad, la región, la humanidad. Así que con ustedes, luego de esta breve presentación, vamos a escuchar las palabras de la doctora Rosalía y cuáles son sus aportes, sus pinceladas, y vamos a ir haciendo este conversatorio con ella paso a paso. Adelante, Rosalía. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, agradecer la presentación tan cálida, agradecer la invitación de José Luis, que se interesó en cuanto supo de esta candidatura
en que me conocieran, en que pudiéramos tener un diálogo. Agradezco también a Catalina por sus palabras, por la invitación a participar el día de hoy con ustedes, igual a Vero Mauli, que estuvo en contacto conmigo, y a cada uno de ustedes. Para mí es muy enriquecedor. Como les decía, solamente una vez tuve la oportunidad de visitar Tucumán y quedé encantada con la cordialidad, con la hospitalidad de la gente. Claro que sí, disfruté de la gastronomía, de las famosas empanadas, de la posibilidad de visitar varias de las zonas tan lindas que tienen allá en Tucumán. Pero bueno, respecto al tema que nos convoca el día de hoy, hace un par de meses, de una manera un poco impensada, se comunicaron conmigo jóvenes de un movimiento político global que se llama Forward. Este movimiento tiene sede en Londres y ellos me pidieron hablar conmigo. No conocía a ninguno de sus integrantes, a pesar de que yo frecuentemente doy charlas a jóvenes. De hecho, tenemos una escuela de capacitación, una escuela de liderazgo aquí en el Ecuador, y ha dado muy buenos resultados. Hacemos, como mencionaba, el concurso de excelencia educativa, como lo mencionó José Luis, porque la vocación que he tenido toda mi vida ha sido la docencia, y entonces creo mucho en los maestros y en el poder transformador que tiene la educación. Bueno, les decía entonces, estos jóvenes me pidieron una reunión, la tuvimos, y sorpresivamente para mí me pidieron que fuera la candidata de la sociedad civil para la Secretaría General de Naciones Unidas. Ustedes seguramente están familiarizados con los procedimientos de Naciones Unidas. Allí las candidaturas son presentadas por los países, por los gobiernos de los países. Nunca en 76 años de vida Naciones Unidas ha tenido una mujer como secretaria general. Hemos acostumbrado a oír a nombres de personalidades como Kofi Annan, como Ban Ki-moon, ¿no? Como Boutros Ghali, y siempre se ha hablado de hombres. Entonces, ellos dijeron, queremos hacer un desafío a Naciones Unidas con una candidatura absolutamente disruptiva. Yo soy persona de desafíos y creo mucho en el poder de la juventud y en lo que la sociedad civil puede hacer, porque finalmente sociedad civil somos todos. Después de haber participado en política desde hace ya algunos años, vengo trabajando desde la sociedad civil precisamente para mejorar calidad de educación, para mejorar esta situación de asimetrías que tenemos en nuestro continente latinoamericano. Entonces, la propuesta me pareció inquietante, debo decirlo. Pero vinieron con una doble propuesta. Me dijeron, queremos que su candidatura sea validada por un proceso de votación, o sea, abrimos la votación para que la gente diga sí o no, queremos que esta señora sea candidata a secretaria general. Me pareció interesante, así es que ellos hicieron una campaña relámpago a través de las redes, y para mi sorpresa, en esas votaciones que duraron un fin de semana, participaron representantes de 71 países de la sociedad civil, y además de eso obtuve un apoyo del 98.3%. Es decir, quienes votaron dijeron, sí, queremos que ella sea nuestra candidata, lo que es un compromiso de una envergadura enorme. También, para mi sorpresa, esto tuvo un eco enorme en el Ecuador, en muchos países, pero aquí en el Ecuador específicamente, empecé a recibir apoyos de los más importantes periodistas. Ustedes saben lo complejo que a veces es el manejo de la prensa cuando uno está en el poder, cuando ha ocupado posiciones de gobierno. Sin embargo, los más importantes periodistas, los gremios, los diversos sectores, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema, en fin, todos empezaron a darme apoyos. Y también, para mi sorpresa, el gobierno ecuatoriano, el presidente que estaba terminando funciones, me llamó y me dijo que si bien Ecuador había comprometido su apoyo a la candidatura a la reelección del actual secretario general, que esto es bastante usual, ¿no? El secretario en funciones se postula para la reelección, pues ellos querían retirar ese apoyo y presentar mi nombre. También el gobierno entrante me dijo lo mismo. Algunos podrán pensar que esto es una locura, pero yo dije no, prefiero que sigamos con la sociedad civil, aún a riesgo de no tener éxito, porque uno se arriesga a esto y la vida es un riesgo, ¿no? Entonces agradecí, por supuesto, yo no puedo rechazar el apoyo de mi país ni de ningún país, pero pedí que no se presente la candidatura de manera oficial, sino que continuamos con la sociedad civil.
Forward presentó la candidatura ante la Secretaría, ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Como digo, siempre son los países, pero no es que está prohibida la presentación por parte de la sociedad civil. Esto podría darse y Naciones Unidas podría abrir esa posibilidad, ¿no? También tampoco es que se tenga una fecha. En Naciones Unidas hay una serie de reglas no escritas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con cuándo se hace la elección. Puede ser en cualquier momento entre mayo, o sea, pudo haber sido en el mes pasado, hasta septiembre u octubre de este año. No se tiene todavía la seguridad cuándo va a ser llamado el Consejo de Seguridad. Esto se resuelve mediante una aprobación por parte del Consejo de Seguridad respecto de la candidatura. En ese consejo ustedes saben que no hay democracia, ¿no? 5 países tienen el derecho del veto, es decir, no somos iguales los países. Las Naciones Unidas fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y allí los países, Estados Unidos, China, lo que era entonces la Unión Soviética, que actualmente es Rusia, Inglaterra y Francia, son los países que tienen el derecho al veto. Es decir, si alguno de esos países dice no, puede ser que todos los otros países digan sí, no hay nada que hacer. Esas son las reglas de Naciones Unidas, que esperemos algún día cambien, ¿no? Bueno, en todo caso, esto está por definirse ante el Consejo de Seguridad y ante Naciones Unidas. Hay sectores de diferentes países que están enviando cartas a Naciones Unidas, tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General, respaldando mi candidatura. Me he enterado ya de que han llegado miles de cartas desde la India, jóvenes de la India, gente de Pakistán, gente de Brasil, bueno, gente de diferentes países, y esto es algo muy alentador, ¿no? Que estas cartas están llegando y vamos a ver qué ocurre. En todo caso, yo creo que Naciones Unidas tiene que tener un cambio de eje. Recordarán que fue creada para evitar que se dé la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de las Naciones, que no fue efectiva porque casi inmediatamente vino la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra se establece como el fin primordial de Naciones Unidas y creo que de alguna forma lo ha cumplido. Es decir, no ha habido una guerra mundial que sería la última, porque con el poder destructivo de las armas nucleares sería imposible que sobreviva el género humano, al menos en las condiciones en que estamos, y diríamos que ha habido ese éxito. Pero hay otras guerras, ¿no? Como la pobreza, como la exclusión, como el cambio climático, ahora como la pandemia del coronavirus. Y diríamos que si bien Naciones Unidas nace con el eje de las naciones, creemos que en los actuales o en una nueva y renovada Naciones Unidas, la focalización debería estar en el ser humano, ¿no? No solo las naciones, los seres humanos. Y allí pues tenemos que enfrentar temas tan dramáticos como lo que estamos viviendo en los tiempos actuales. Por ejemplo, no hemos visto al secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres actualmente, no lo hemos visto liderando un proceso para enfrentar el coronavirus. Yo creo que de Naciones Unidas debió salir la idea de que tenía que haber vacuna universal gratuita. Puede parecer una locura, pero no lo es, porque además la seguridad de los países exige que si es que hay una persona, si es que hay muchas personas que no acceden a la vacuna, el riesgo va a seguir pendiente sobre la humanidad. Además, por el tema de las mutaciones que tienen los virus. Hace algún tiempo, varios ex jefes de Estado, enviamos una carta, hace ya varios meses, el año pasado, enviamos una carta a Naciones Unidas hablando de la necesidad de una vacuna universal gratuita. No hubo respuesta tampoco de Naciones Unidas. Y estamos viendo que inclusive ahora el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, ha hablado de liberar las patentes. Claro, esto puede afectar el bolsillo de las grandes farmacéuticas que hacen enormes inversiones, pero creo que allí debe primar un sentido de solidaridad que es importantísimo. Esa debe ser una plataforma, vacunas universales gratuitas. Con José Luis hemos estado hablando de otros temas, derechos que antes no se consideraban porque no existía la necesidad. Uno de ellos es la conectividad, ¿no? El acceso a la conectividad.
Ustedes, entiendo, la mayor parte son maestros, yo soy maestra, y sentimos que la exclusión de niños y jóvenes es dramática, simplemente por no tener conectividad o no tener estos aparatos, ¿no? No tener una computadora, no tener un teléfono inteligente, porque justo estaba escribiendo un artículo para la Academia Mundial de Artes y Ciencias. En muchos países hay más teléfonos celulares que habitantes, ¿no? Es decir, hay personas que pueden tener hasta 2 y 3 teléfonos celulares. Pero esto no garantiza que todos tengan teléfonos que puedan conectarse a una plataforma digital que les permita asistir a clases o hacer tareas. Pero en los sectores rurales, lo sé en el Ecuador y estoy segura que en Argentina y en muchos países, no hay conectividad, no hay aparatos, hay a veces uno por familia y la familia tiene que hacer trabajo online también, el padre, la madre, a lo mejor hay 3, 4, 5 hijos y todos con un aparato. ¿Cómo vamos a pensar que puedan conectarse y que puedan tener la tranquilidad de poder hacer sus tareas y de estar en contacto con sus colegas, con sus compañeros y con los maestros? Entonces, este tema de la pandemia está acentuando las inequidades, está acentuando las asimetrías y creo que en esto pues tenemos que trabajar todos. Yo creo que la conectividad tiene que estar ya en la canasta básica, ¿no? En la canasta básica como un alimento. ¿Por qué? Porque ya casi es imposible pensar en la vida diaria si no tenemos conectividad. Nosotros somos privilegiados, estamos hablando a través de una plataforma, pero no todos tienen esa posibilidad. Yo he visto aquí a niños ecuatorianos subidos a las copas de los árboles, ¿no? Para tratar allí de conseguir una conectividad. Los hemos visto caminando horas para tratar de llegar a un infocentro, a unos riesgos personales que están corriendo, ¿no? La situación es dramática. Entonces, ese tema de la conectividad es extremadamente importante. El tema de género, ¿no? El tema de género es fundamental. Ya les he manifestado que las Naciones Unidas nunca ha tenido una mujer como secretaria general, pero en la mayor parte de estamentos en los altos niveles no hay mujeres tampoco. Y hasta han sido denunciados casos de acoso dentro del propio sistema de Naciones Unidas, lo que es dramático. Tenemos otros aspectos. Yo mencionaba otro tipo de guerra como el tema del cambio climático, que nos afecta a todos. Es una guerra, en definitiva. Una guerra que viene dada por la falta de equilibrio, por no hacer las cosas de una manera adecuada, por pensar en que los elementos de la naturaleza son infinitos. Yo a veces cuando hablo con los profes les digo, cuando yo estudiaba matemáticas en el colegio, y me imagino que ustedes también, uno aprendía los conjuntos, ¿verdad? Yo no era muy buena para matemáticas, pero había que aprender. Y entonces le decían que uno tiene conjuntos finitos e infinitos, ¿no? Los finitos, pues bueno, los caramelos que tengo encima de esta mesa, los lápices, qué sé yo. Y los infinitos nos ponían como ejemplos las arenas del mar, las estrellas del cielo y el agua. Pero claro, los profes de matemáticas se equivocaron todos porque el agua no es infinita. Definitivamente no lo es. Y el agua de calidad peor todavía, ¿no? Y entonces, esta idea de que los elementos de la naturaleza se les puede usar y hasta abusar de ellos, ¿no? En el derecho, yo soy abogada, en el derecho romano había el derecho de uso y el derecho del abuso. Estaba consagrado en la legislación romana. Ahora nos parece imposible siquiera hablar del derecho de abuso, ¿no? Pero en la práctica se lo hace, se abusa. Y se abusa en este caso de la naturaleza. Entonces, es importante, claro, Naciones Unidas tiene parámetros, los ODS, por ejemplo, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que ahora vamos a estar prácticamente incumpliéndolos todos. El de educación de calidad va a estar incumplido. En mi país, nosotros somos un poco más de 17 millones de habitantes, mucho más pequeños que Argentina, pero tenemos una densidad poblacional muy grande, la más grande por kilómetro cuadrado de América del Sur, no América Central, porque varios países de América Central tienen mayor densidad poblacional. Sin embargo, en este tiempo de pandemia se ha detectado que más de 100,000 niños se han perdido para el sistema escolar. No aparecen, no están, o sea, desertaron, ¿no? Y esto es gravísimo. Estos niños no van a tener la capacidad de tener un futuro mejor porque no tienen acceso a la educación. Bueno, hay otros temas que tienen que ver con
con aspectos que Naciones Unidas ha tratado a lo largo de la historia, pero me parece que hace falta la visión de la mujer, y allí me van a perdonar los caballeros, pero las mujeres somos expertas en ese multitasking de que hablan los gringos, la simultaneidad, ¿no? La capacidad de tener, de hacer varias cosas al mismo tiempo y abordajes, ¿no? Que tienen una visión diferente. Nos lo demuestra el hecho de que los países en donde mayor éxito han tenido la lucha contra la pandemia han sido países liderados por mujeres, ¿no? Menos del 10% de países en el mundo están liderados por mujeres. O sea, son jefas de gobierno, llámese primera ministra o presidenta. Pero ahí están Alemania, ¿no? Con la señora Merkel, Nueva Zelanda con Jacinta Ardern, Taiwán, esa islita pequeña frente a la gran China, que además pudo haber sido la que primero experimentó la peor situación por estar tan cerca del país en donde empezó la pandemia. Sin embargo, la presidenta Tsai ha hecho un buen trabajo, o pensemos en Islandia, en algunos países nórdicos. Es decir, el abordaje fue diferente. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, casi fue una burbuja que se hizo en torno a esta enorme isla, pero fue interesantísimo el abordaje que hizo la presidenta. La primera rueda de prensa la dio para los niños, ¿no? Y les pidió a los niños que ellos sean los que les aconsejen a sus papás cómo actuar, lavándose las manos, usando las mascarillas, manteniendo la distancia, y consiguió un efecto importante. O decidió, por ejemplo, aliarse con los principales bloggers para que sean los que estén dando los instructivos a través de sus blogs con muchísimos miles de seguidores, millones en algunos casos, para tener esta alianza que permita estructurar mejor una defensa frente a esta pandemia. Entonces, estos son, en un bosquejo general, algunas de las ideas de una plataforma de trabajo, ¿no? Yo hablo siempre, para ir terminando y dar paso a preguntas o al diálogo, yo hablo siempre de una aproximación local, ¿no? Lo global sabemos todos lo que es, ¿no? ¿Cierto? Todos somos ciudadanos del mundo, usamos tecnología, la tecnología es global. Sabemos que el calentamiento global nos afecta a todos porque vivimos en un solo barco, diríamos que es el planeta Tierra. El planeta Tierra es como una especie de isla en medio del océano, ¿no? Y sin conexiones, diríamos así, porque todavía no se ha descubierto que ha habido vida o que hay facilidades para la vida en otros planetas. Es decir, más o menos lo que ocurrió con la isla de Pascua, ¿no? Allí parte del territorio chileno, de la Polinesia. Y esa isla nunca se sabe a ciencia cierta por qué una población que había alcanzado inclusive ciertos avances para hacer los famosos gigantes, ¿no? Estas esculturas. ¿Qué pasó con esta gente de la isla de Pascua? Se consumieron todos lo que ofrecía la naturaleza. Cortaban los árboles para hacer estos grandes monumentos, estos gigantes, hacían hogueras, y claro, ellos no tenían a quién recurrir porque estaban aislados en medio del océano, más de 1000 kilómetros, qué sé yo, miles de kilómetros de distancia a la redonda. Y entonces yo digo, si asimilamos una isla en medio del océano, si se consume todo lo que tiene, no tiene la oportunidad de conseguir otras cosas porque no tiene nadie cerca. Entonces, esa condición íslica es parte de nuestro drama como globalidad del planeta. Y por otro lado, sabemos que las finanzas, todo esto está interconectado. Entonces, lo global es lo que vivimos, ¿no? Pero lo local es nuestra identidad, ¿no? Las empanadas que comen en Tucumán, lo que yo como en el Ecuador, la religión que tenemos, la forma en que nos vestimos, la cultura, todo esto es lo local. Lo local viene a ser la identidad. Si hablamos de lo global y lo local, podríamos pensar que está en pugna, ¿no? Lo global es todos tenemos más o menos los mismos parámetros, el planeta es una aldea global, como decía McLuhan, el sociólogo canadiense, y por otro lado lo local es la identidad. Parecería que están en golpes. Si yo defiendo lo mío, lo nacional, lo local, lo de mi tierra, pues estoy en conflicto con lo global. Pero si mezclamos los conceptos y al mismo tiempo los términos con este neologismo que es lo local, podemos pensar que es un mundo mucho más realista y puede ser mucho más eficiente que lo que nos imaginamos. Entonces, un abordaje local
¿no? Respetando las identidades, pero al mismo tiempo asumiendo las ventajas que nos puede dar estos avances de ciencia, tecnología, comunicación, etcétera. El tema de las vacunas nos ha demostrado, ¿no? Pero también nos demostró la pandemia. La pandemia rápidamente se regó, pero las vacunas están apuntando a soluciones en menos de un año, ¿no? Con los avances de la ciencia y la posibilidad de obtener esas vacunas que deberían ser universales y gratuitas, ¿no? Volvemos a insistir. Entonces, qué importante es esa visión que podríamos dar de una organización tan grande, tan clave como es Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene además una serie de agencias que son la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO, la FAO y tantas otras. Yo diría que esas agencias tienen que ser más eficientes, ¿no? Y tienen que ir hacia estas temáticas fundamentales que estamos enfocando aquí y varias otras que podríamos conversar. Bueno, esta es un poco la visión así, a grosso modo, de lo que queríamos conversarles el día de hoy. Muchas gracias, Rosalía. Yo voy a hacer una pequeña síntesis de algunas cosas que has planteado, algunas que quedaron en el tintero de lo que estábamos charlando, como para que también podamos ir tomando posibilidades que puedan ser puntos para el análisis, para las propuestas, y por qué no de rescate también de algunas iniciativas que se han consumado ya como parte del acervo cultural de la historia. Hoy charlando con el amigo Juan Carlos Fisore, me recordaba cuando el Rotary, hace muchos años atrás, le declaró la guerra a la polio, en decir, los rotarios vamos a erradicar la polio del mundo. Y parecía una utopía. Sin embargo, el año pasado, me comentaba Juan Carlos, no se registró ningún caso de polio en el mundo. Es decir, que un grupo de la sociedad civil, sin bandería política, sin bandería de gobierno, con la necesidad altruista de querer salvar niñez, humanidad, tomó una decisión y la hizo propia. En este momento, donde el nuevo orden mundial plantea una hegemonía de la economía, del G20, del G8, que la sociedad civil pueda tomar esta iniciativa tuya, Rosalía, de por qué no impulsar una vacuna universal que sea apoyada, sustentada desde la sociedad civil. El movimiento cooperativo en el mundo hoy representa 1.200 millones de personas que reciben beneficios y son parte de cooperativas a través de la Alianza de Cooperación Internacional. Estamos hablando de un 20% de la población mundial, Rosalía. El movimiento de los trabajadores representa otro porcentaje importante. La sociedad del conocimiento. Es decir, si uno de los ejes que pudiéramos propiciar sea el derecho a la conectividad con una mirada inclusiva, Rosalía, el derecho a la conectividad como derecho universal, pero que permita que acceda a la educación, que acceda al trabajo y que acceda a la prevención de salud. En esos tres ejes, frente a la industria y a la economía que va a expulsar tanta mano de obra con esta pandemia, tanta gente que nos va a quedar en la calle y nadie sale a decirle algo y no alcanza las políticas de los estados para satisfacer. Cuando participé en una reunión con Guy Ryder, secretario general de la OIT, primer secretario general de extracción sindical en 100 años de OIT, Rosalía, Guy Ryder le decía a los ministros de Economía del G20, de esta pandemia no se sale solo. Se sale mediante mesas de grandes acuerdos, donde estén todos los actores, el Estado, las empresas, los trabajadores, las organizaciones. Sin embargo, no todos los países han entendido esta lógica, ni tampoco la entendió Naciones Unidas. Cuando vos decís, no ha salido Naciones Unidas a plantear una vacuna universal como una responsabilidad civil ante la humanidad.
Entonces me parece que si pudiésemos priorizar estos ejes, podríamos tener un marco, y voy a citar a un premio Nobel en economía, al doctor Tobin. El doctor Tobin, con su premio Nobel de economía, él señaló cómo las grandes corporaciones sacaban los emergentes de los países y los llevaban a otros, descapitalizando miles de millones de dólares del recurso de los países con transacciones financieras multimillonarias. Y él decía, si grabamos con el 5 por 1000 ese flujo, en 5 años no se muere ningún niño de hambre en África. Naciones Unidas aprobó la tasa Tobin, pero siempre la sacó de la agenda y está en el último cajón, Rosalía. Si uno pudiese tomar el concepto en este momento, con ese espíritu solidario que tuvo el doctor Tobin, Premio Nobel de Economía, para que esa tasa fuese para zanjar los problemas de la humanidad en este momento, puede ser una fuente de recursos para que podamos sostener el derecho universal a la conectividad, a la educación, al trabajo y a la salud, sostenido por la sociedad civil, por estas organizaciones que no dependen de la política ni dependen de los estados y pueden tomar la autodeterminación de un nuevo acuerdo social, como lo decía nuestro querido Rousseau, para este nuevo humanismo que nos debe este nuevo milenio. Yo creo que en este sentido, Rosalía, estos aportes pueden ser significativos para que los vayamos trabajando con Forward y con los países que están apoyando tu candidatura. Nosotros desde el Consejo Social estamos vinculando con diferentes países y con diferentes latitudes. Hoy tuve una charla con el presidente del Club de Leones de Santa Cruz de la Sierra, que también es secretario del gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Y la semana que viene vamos a tener una charla donde se va a juntar la Juventud Obrera Boliviana, se va a juntar la Central de Trabajadores, los de los municipios, para que podamos charlar sobre la apoyatura de la sociedad civil en Santa Cruz y en Bolivia a la candidatura de Rosalía y empiecen a hacer llegar las notas. ¿Y por qué no 1.000 millones de personas puedan decirle a la Asamblea de Naciones Unidas: queremos una representante de carne y hueso emergida de este pueblo que demanda una nueva revisión de la democracia, que se transformó en partidocracia en los pueblos, porque tenés que pertenecer a un partido para poder llegar al poder, pero en las Naciones Unidas son solamente los estados los que propician los candidatos, y ahora le vamos a dar una nueva mirada de rosca a esta nueva visión de la democracia, donde el Internet, el acceso a la conectividad, va a propiciar teledemocracia, telemedicina, teleeducación, telecultura, y que podamos ser responsables, como decían los hermanos bolivianos con la ley de la madre tierra allá por el 2015, en respetar los derechos de la madre tierra. Como lo decía el Papa Francisco cuando se reunía con los movimientos sociales, de la responsabilidad de tierra, techo, trabajo, agua, para un desarrollo justo, equitativo, inclusivo. Entonces estamos convencidos, Rosalía, de que en este marco van a estar los elementos necesarios para que vos como representante siempre vas a poder darte vuelta y mirar a estos amigos, hermanos, que cara a cara te dicen que te vamos a apoyar, que no te vamos a dejar sola en ese lugar, que vos te vas a poder dar la vuelta y decirnos: amigos, queremos impulsar esto porque hace falta colaboración. Y tiene que ser esa nueva mirada de una nueva participación. Así que en este sentido, la educación, la sociedad del conocimiento, la producción, el desarrollo, son los nuevos ejes que necesita este nuevo orden mundial humanista, mi querida Rosalía. En este momento,
con esto que te planteo como síntesis de lo que vos estás planteando, de lo que venía charlando con algunos de los actores en estos días, que te queríamos aportar para que forme parte de tu bagaje, para que lo sigamos trabajando, pero también desde la Universidad San Pablo te queremos hacer un reconocimiento a través de las palabras de nuestro querido rector, doctor Ramiro Albarracín, que tiene un pequeño y gran emotivo documento para ti. Ramiro, te invito por favor a que abras tu micrófono. Gracias, José Luis. Bueno, realmente es muy honrado, muy emocionado de estar acá. He escuchado atentamente la conferencia de Rosalía y me ha traído recuerdos que han tocado mi alma, porque yo empecé siendo profesor de Derecho Internacional Público, allá hace, digamos, muchísimo tiempo, no digamos cuánto, pero realmente justamente me tocaba a mí disertar sobre los principios de Naciones Unidas y explicarle a los estudiantes cómo funcionaba el Consejo de Seguridad, la organización y la Asamblea, etc. Así que bueno, además coincido plenamente, y creo que todos los profesores a los que represento del Consejo Superior de la Universidad, el claustro universitario, estarán de acuerdo con esta candidatura y con los principios que usted postula para esa candidatura, y obviamente el orgullo de que sea una mujer por primera vez la que ocupe ese sitial. Nosotros estamos acostumbrados, somos una universidad, y en el caso mío particular siempre lo he dicho y lo sostengo continuamente, para mí hombre y mujer son absolutamente iguales, y así trabajo y así me comporto en la función. De hecho, tenemos una relación con la presidenta de la fundación desde hace mucho tiempo, y sinceramente creo que es inmejorable la compenetración entre ambos. Me toca a mí algo muy agradable, que es en nombre, digamos, por gestión del director ejecutivo del Consejo Social, que es el profesor Ismaín, y por petición de la doctora Lona, que es la presidenta del Consejo, se me ha pedido que analicemos la posibilidad de otorgarle una distinción honorífica, de acuerdo al estatuto de la universidad y en ejercicio del artículo, de las funciones que me otorga el artículo 13, aprobado por resolución del Gobierno Federal 2025, he resuelto designar la profesora honoraria de la Universidad de San Pablo Tucumán, y le voy a hacer entrega en su momento, por ahora solo será virtual, le vamos a hacer llegar la designación, que es una resolución rectoral, y un diploma que voy a proceder a mostrar en este acto. Me voy a poner de pie porque si no en la cámara no sale. Así que bueno, los invito a todos primero a hacer un aplauso virtual para la homenajeada. Y ahora les muestro. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Ahí estamos, bien. Este es el rectorado de nuestra Universidad de San Pablo, y este está en nuestro campus, y dentro de esta carpeta está la resolución correspondiente. Así que bueno, Rosalía, felicitaciones, éxito, y en todo lo que la podamos ayudar desde la Universidad de San Pablo, el claustro universitario está a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro, Catalina, todo el claustro universitario. Realmente es una sorpresa maravillosa la que me dan. No imaginaba que esto podía darse el día de hoy. Para mí es muy honroso realmente el recibir esta designación, y mi compromiso de trabajar y apoyarles también a ustedes en la consecución de los logros de la Universidad San Pablo T. Gracias nuevamente, y espero algún día ir por allí y visitarles, y ojalá les pueda recibir también aquí en el Ecuador. Me encanta la posibilidad de trabajar con las universidades. Como decía Ramiro, pues cuando uno es profesor, pues lleva eso en el alma. Yo me inicié muy jovencita, no sé por qué en el mismo colegio en el que me gradué, cuando tenía 17 años, me pidieron que fuera profesora. Me asusté, porque decía yo, ¿cómo voy a ser profesora a los 17 años, ¿no? De chicas que eran casi de mi edad, era un colegio femenino. Y bueno, me encantó, y me quedé para toda la vida
sintiendo que ser profesora es lo más valioso que uno puede hacer en la vida, porque trabajamos con lo más valioso que uno tiene, que es el cerebro de niños, de jóvenes, ¿no? Y hacia su espíritu, que es tan fantástico. Quiero también referirme a lo que manifestó José Luis respecto del trabajo que Rotary ha venido haciendo con esa campaña Polio Plus, me acuerdo, ¿no? Yo fui parte en algún momento de mi vida y sé lo que ha significado esto de erradicar el famoso que se llamaba virus salvaje de la polio, ¿no? Porque es un virus también que mataba a mucha gente y dejaba a otros, sobre todo a los niños, ¿no? Con problemas de parálisis que uno ha visto, ¿no? Y esto realmente es un valor incalculable lo que ha prestado Rotary al mundo con la erradicación casi en todos los países. Me parece que todavía hay alguno, no sé si Afganistán o alguno de estos, por motivos de carácter religioso, no se han vacunado, ¿no? Como ahora todavía hay una campaña contra las vacunas, dicen que, bueno, hay una serie de mitos, pero hablando con profesores universitarios, uno sabe que la ciencia avanza tanto que realmente la calidad de vida mejora, indudablemente, con lo que se ha conocido respecto sobre todo de las ciencias médicas. Así es que muchísimas gracias nuevamente. Una emoción muy grande, difícil de expresar en palabras lo que siento en este momento por la generosidad demostrada por ustedes y mi compromiso de ser recíproca con esa generosidad. Mi querida Rosalía, va la segunda emoción. Va la primera, va la segunda. Hemos decidido ponerle fecha del día de hoy y te voy a decir por qué. Hoy, que es el día de este conversatorio contigo, 3 de junio, también tiene que ver con un hecho muy caro para mí, del por qué le pedía a Ramiro que esta acta que hacemos del Consejo Social tenga este día. Hoy se celebra el natalicio de Juan Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es el creador de nuestra insignia patria y es uno de los hombres de la sociedad civil que, siendo abogado, entró a la milicia para la causa de salvar la patria. Es el hombre que en el año 1812 tomó la histórica decisión de frenarse en Tucumán ante el pedido del pueblo para que el invasor no siga consumiendo tierra y podamos llegar a tener nuestro 1816. No íbamos a tener 1816 si no teníamos 1812. Ese Manuel Belgrano es quien se puso en oración y veló bajo nuestra patrona, la Virgen de la Merced, para que se dicte en suelo argentino la batalla más gaucha. Entonces, por eso quería que hoy, 3 de junio, en reconocimiento a ese grande abogado como vos, sea padrino de este acto y sea tu fiel protector como abogado en la milicia en esta batalla que vas a hacer como David frente a varios Goliat, con la diferencia que esta David tendrá cara de María Magdalena, tendrá cara de María, tendrá cara de Rosalía, pero será una mujer que frente a varios Goliat, pero no lo enfrentará sola. Así que te voy a leer el acta de nuestro consejo, que es la que vamos a remitir a la Asamblea Nacional, a la Asamblea de Naciones Unidas para tu postulación. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 3 días del mes de junio de 2021, en la sede del Consejo Social de la Universidad San Pablo de calle 24 de septiembre 476, se reúnen los miembros del Consejo Social, la doctora Catalina Inés Lona, en su carácter de presidenta, el doctor Carlos Gallardo, en su carácter de director ejecutivo, el profesor José Luis Maín, en su carácter de vicedirector ejecutivo, y todos sus vicepresidentes. Y lo hacen considerando que las atribuciones y objetivos del Consejo Social de la Universidad
están orientados a la promoción y apoyo del desarrollo económico, cultural, intelectual e institucional en el marco de su constitución y reglamento interno, que desde su misma creación el Consejo Social se presentó como un puente de diálogo, de construcción, de consensos republicanos, democráticos y pluralistas. El Consejo Social está conformado por más de 77 instituciones del mundo de la producción, la cultura, el trabajo, la economía social, ONG, entidades intermedias, colegios profesionales y aún del sector público en las áreas mencionadas, significando ello un aporte necesario a la búsqueda sin egoísmo ni paralizaciones ideológicas que lo neutralicen el bien superior. Esto es el bien común. En el ámbito territorial de la República Argentina se ha conformado el Consejo Económico Social, del cual formalmente solicitamos ser parte integrante del mismo. Consejos sociales que están constituidos en 78 naciones y aún en Naciones Unidas como órgano de consulta y asesoramiento necesario e imprescindible. En virtud de la Ley de Educación Superior de la República Argentina, se autoriza de manera expresa la constitución de consejos sociales, en virtud de lo cual fue creado el propio. Que el mundo atraviesa una crisis sin precedentes ni antecedentes que obliga a ingenios e inteligencias de concordia en aras de la necesaria paz mundial, acuerdos multilaterales e interdisciplinarios que restablezcan la normalidad perdida por el avance del virus identificado como COVID y junto a ello el necesario equilibrio entre las naciones que bregue por achicar la brecha de la desigualdad social y la distancia que media entre las naciones desarrolladas y las no desarrolladas. Que es interés de todos y todas tomar posible el ideario de Juan Jacobo Rousseau de un contrato social nuevo, más justo, más humano, más solidario. Que en consecuencia, visto y considerando los antecedentes personales, intelectuales, políticos, académicos e instituciones de la ciudadana ecuatoriana Lupe Rosalía Arteaga Serrano, nacido el 5 de diciembre de 1956 en Cuenca, Ecuador, doctora en Derecho, escritora de vasta actuación política, y siendo la primera mujer en ser ministra, vicepresidenta y presidenta en su país, a la sazón también secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica OCTA, que actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación Fidal, presidente de la Fundación Cofuturo, miembro de la Academia Mundial del Arte y Ciencia, que la doctora es miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría, académica de honor de la Real Academia Europea de Doctores, alta comisionada de la Panasonia Manaus, Brasil, asesora en educación de la Asociación Comercial China Norteamericana de California, miembro del Consejo de Regencia de la Universidad de Ottawa, miembro de la Junta, líder, miembro del patronato de World Stockholm Development Forum, miembro de UNIDAS, miembro de la Junta Consultora de UNICO, presidenta honoraria del Club Internacional de Mujeres de la India, que es una persona sensible y comprometida con su país, como lo ratifica el hecho de haber sido testiga de honor en representación de Ecuador en el Tratado de Paz entre la guerrilla y el gobierno de Guatemala. No todos los días se firma un tratado de paz y se puede estar para ser testigo y bregar por la paz. Eso también es un hecho importantísimo en la vida de la doctora Rosalía Arteaga, que reafirma su compromiso con la humanidad y el futuro. En base a todo lo señalado precedentemente, que es una pincelada de la vida y la acción de esta admirable mujer ecuatoriana, la doctora Rosalía Arteaga Serrano, este Consejo Social, por unanimidad de sus miembros directivos integrantes, resuelve apoyar como secretaria general de las Naciones Unidas a Lupe Rosalía Arteaga Serrano, cédula de entidad número tanto, domiciliada en Carlos Quintapar, conductor, Bellavista, Quito, Ecuador. Comunicar esta resolución a Naciones Unidas, remitir copias de la presente a la propuesta para conocimiento y póngase su registro, remisión y archivo, firman todos los miembros del Consejo Social de la Universidad San Pablo T, y pido un fuerte aplauso para Rosalía. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias también. Me abruman con toda su gentileza. Muchas gracias. Vero estuvo registrando en el chat algunas preguntas, pero antes de que pasemos al chat, yo te invito, si quieres hacer alguna conclusión de cierre, antes que contestemos unas preguntas, para que entremos en el conversatorio.
Bueno, agradecer nuevamente porque realmente estos honores impensados a uno le desbordan. Gracias. También quería saludar a una querida amiga que veo por aquí, a Honoria Nader, la escritora. Hemos compartido cuando estuve visitando en Tucumán. Tuve la suerte de conocerla, he leído su obra literaria y hemos estado en contacto, así es que gracias, Honoria, por estar por aquí. También a otra de las personas que conocí cuando visité Tucumán en esa primera oportunidad, a Andrés López Zelaya, así es que gracias también porque lo veo por aquí y me encanta saber que una de las cosas de las que me precio mucho es de conservar las amistades, ¿no? Porque creo que es el patrimonio más valioso que uno puede tener. Las amistades son esas hermandades entrañables que se van construyendo a lo largo del tiempo. Decir que efectivamente es un compromiso muy fuerte de representar a la sociedad civil. A veces me ha tocado ser pionera, ¿no? Pionera en abrir espacios, y yo creo que esta es una apertura de espacios. No sabemos a dónde nos va a conducir, pero sí creemos que las puertas de Naciones Unidas tienen que abrirse para las mujeres. Y esto es algo en lo que vamos a seguir luchando de todas las maneras. Creemos que las asimetrías tienen que acortarse, ¿no? América Latina es el continente más asimétrico del mundo y esto es algo inaudito. Saber que todavía tenemos indicadores terribles de desnutrición infantil, de maltrato doméstico, de poco acceso a la educación, de brecha económica brutal. Todo esto es algo en lo que hay que seguir trabajando para que esas asimetrías no sigan, porque vivamos un mundo más sostenible. José Luis mencionaba, yo tuve la oportunidad de ser secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, un tratado, una organización intergubernamental en la que trabajé durante algunos años en Brasil, que era donde me tocaba vivir por la sede de la organización, y llegué a conocer íntimamente la situación de las comunidades indígenas, la situación de diferentes pueblos que viven en la región amazónica. La región amazónica es el 40% del territorio de América del Sur, ¿no? Una cuenca hidrográfica enorme con gran biodiversidad. Logramos en esa época firmar un acuerdo con la Cuenca del Plata. La idea era firmar acuerdos con las cuencas hidrográficas más importantes del mundo. Durante mi gestión lo hicimos con la Cuenca del Plata, lo hicimos con la COMIFAC, la cuenca de los varios ríos africanos. Nos faltaba firmar con ASEAN, pero ya no tuve el tiempo para hacerlo también con los grandes ríos de Asia, porque evidentemente hay que proteger el agua de nuestros pueblos. Así es que hay tanto para hablar, pero nuevamente agradecerles desde el fondo de mi corazón por toda la generosidad y lista para contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Hemos estado chequeando y hay solo felicitaciones, Rosalía. Hay solo felicitaciones de toda la gente que ha estado escuchando, que agradece este conversatorio contigo. Lo que sí quisiera decir, para todos los que han participado de este conversatorio, Vero va a dejar en el chat el mail de ella para que podamos hacer un recuerdo de este día, un recuerdo de este primer encuentro con nuestra futura secretaria general de Naciones Unidas. Así que desde la San Pablo T vamos a hacer un recuerdo para aquellos que quieran pedirlo, mandan por mail sus datos y vamos a hacer un recuerdo de este encuentro, de manera tal de que quede plasmado esta participación inédita de la sociedad civil, que como dice Rosalía, es para hacer punta, es para hacer trascendencia, es para que podamos marcar el nuevo rumbo que queremos para la nueva democracia. Y de esa manera vamos a poder hacer llegar a Naciones Unidas todas las cartas, Rosalía, para que sepan los miles y miles de millones de personas que van a apoyar tu nominación. Y todo lo que vamos a poder hacer al respecto desde este lugar de la sociedad civil, dentro o fuera, pero estoy más convencido que va a ser desde el lado de dentro de Naciones Unidas.
Vamos a ver qué pasa, José Luis. Muchas gracias. Hay una Perdón. pregunta que yo creo que debo contestar, ¿no? De Ramiro Albarracín. Bueno, Y primero indicarles que he colocado allí mi correo electrónico, pero también he colocado un sitio web porque los días 9 y 10 de junio vamos a tener un evento muy grande de educación que se llama edu.com, y quienes quieran inscribirse, pues es absolutamente gratuito, sobre todo para maestros, ¿no? Maestros, maestras, gente que está en la dirección educativa. Vamos a tener algunos temas súper interesantes allí y me encantaría que mis amigos de Tucumán estén participando de una manera protagónica. Luego decirle a Ramiro, en cuanto a su pregunta respecto al aporte de América Latina, ¿no? Me parece que estaba por aquí, ya lo perdí. A ver, vamos a ver la pregunta de Ramiro. Sí, Para Ramiro leerla. está preguntando a su criterio el aporte de América Latina a una nueva gestión de la Secretaría General de la ONU. Sí, ¿Cuál sería? bien, gracias. Gracias por repetirme la pregunta que la perdí en medio de los mensajes que estaban llegando. Sí, yo creo que América Latina ha sido desde siempre el continente de la esperanza por su juventud, por sus aportes, ¿no? En algún lado del camino perdimos el rumbo, esa es la verdad. Algún rato podremos analizarlo y hemos sido más bien expulsores de gente, ¿no? Gente que se va porque no encuentra futuro, porque no encuentra oportunidades, sobre todo los más jóvenes. Hemos vivido esas oleadas, ahora estamos viviendo la oleada venezolana, ¿no? En Ecuador hay casi 500,000 de venezolanos, lo que al ser un país más bien pequeño, con menos de 18 millones de habitantes, la situación se siente. Entonces, yo diría que desde América Latina nosotros podemos aportar con frescura, con una mirada diferente, con la focalización en los seres humanos que no ha tenido Naciones Unidas. Naciones Unidas ha estado preocupada de las naciones, pero no de los seres humanos. Y la realidad ha cambiado. El mundo incierto que tenemos ahora ha cambiado. Es decir, ¿qué hacemos frente a temas como inteligencia artificial, como robótica, que pueden poner en riesgo los trabajos de muchas personas? ¿Cómo desde el ámbito de la educación podemos avanzar para que nuestros jóvenes tengan la capacidad de adaptarse a los cambios? Bueno, hay tantas cosas de las que podríamos decir, pero esa mirada de América Latina puede ser absolutamente refrescante para Naciones Unidas con la focalización en el ser humano. Las guerras de ahora son diversas y a esas tenemos que hacerle frente de una manera con esa simultaneidad con la que hemos hablado, mirando el tema porque lo hemos sufrido. Yo creo que América Latina es el continente que más crisis ha sufrido. Casi que somos expertos, ¿no? en crisis. Argentina lo es, Ecuador lo es, hemos vivido de crisis en crisis, y esto nos debería hacer reflexionar en que tenemos un bagaje de conocimientos que podríamos aportar para solucionar crisis a nivel global también. Así es que hay mucho de lo que podríamos tocar, Ramiro, en esta gestión de lo que podría ser una Secretaría General de Naciones Unidas, pero también yo creo que el tema de la sociedad civil es importantísimo. Sociedad civil no ha sido importante para Naciones Unidas, ¿no? Por más que tienen sus mecanismos, sin embargo, no lo han sido. Así es que desde ahí puede haber otro aporte también. La academia tiene mucho que decir desde nuestra concepción, ¿no? De lo que puede ser la academia como aportante para la solución de los problemas, y que creo que en América Latina no ha sido vista como ese gran cantero enorme de solución a las problemáticas que vivimos desde el punto de vista económico, social, ambiental, de género, etcétera. Hay mucho para hablar. Gracias, Ramiro, por hacer la pregunta, ¿no? Tenemos Y otra gracias a pregunta. todos por esas felicitaciones. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Sí, del señor Pedro Miguel, y después el señor Alberto Caram pidió la palabra. Le voy a leer la pregunta y después pasamos a darle la palabra al señor Caram. Pedro Miguel dice, ¿cómo ampliar el área de intersección de los conjuntos más importantes para el desarrollo humano? ¿Cómo ampliar el área de qué? Intersección de los conjuntos. De la intersección. A ver, a mí me parece que esta es una pregunta de gran condumio, Pedro, ¿no? Porque intersección es casi como cruces de caminos, ¿no? Que vamos estableciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Muchas veces nosotros tenemos una visión lineal
inclusive en los ámbitos universitarios, pero en los tiempos actuales nosotros tenemos que ver cómo se cruzan los caminos y cómo las líneas nos pueden apoyar a dar soluciones. Por ejemplo, el tema de la migración que les mencioné. Si bien hay indicadores de carácter económico que la gente sale a buscar, pero de aquí a muy poco tiempo, ahora mismo estamos hablando ya de los refugiados climáticos, de la gente que huye ya por las condiciones del clima, islas que se sumergen porque el nivel del mar está subiendo y esa gente no se va a quedar esperando que les cubran las aguas, van a salir. Esto puede ocasionar un caos en las partes continentales que no son... más del 70% de la población mundial vive en zonas cercanas al mar. Imagínense lo que significa eso con el crecimiento del nivel de los mares. Entonces, cruzar, ¿no?, estas líneas, migración y tema de cambio climático, por ejemplo. Pero como eso podemos mencionar muchísimo. En educación hemos hablado siempre de que no tenemos que abarrotar el currículum, sino pensar en ejes transversales como el de valores, ¿no? El profesor de matemáticas tiene que enseñar valores y el profesor de física también y el de literatura también. Son ejes y son esos caminos que se cruzan, esas intersecciones que pueden ayudar a darnos las soluciones, ¿no? No tener una mirada unilateral, sino precisamente con esas intersecciones, con esos caminos que se cruzan de los que habla Pedro. Bien, ahora le damos la palabra al señor Alberto Caram. Si puede habilitar su micrófono, por favor. Bien, ¿se me escucha? Sí, sí, Alberto. Sí, se escucha. Hola Rosalía, hola Catalina, hola a todos, compañeros, referentes sindicales, gremiales, institucionales. La verdad que yo sostengo que esta es una oportunidad única, tanto política como social, como desde todo punto de vista, ¿no? Y quiero ser breve para transmitirte, Rosalía, la idea que quisiera, digamos, fijar. Es la segunda o tercera oportunidad que tengo, digamos, la gracia de participar en este consejo, está marcando por segunda vez en mi vida política militante un hecho inédito que es de alguna manera su esencia el mismo que quisiera, digamos, que quisiera pedirte, por todo lo que te escucho, sé que ya está en tu agenda y que está como uno de tus principios esenciales, y creo que un poco lo que estamos viviendo acá hoy, estando frente a vos, que tal vez sos una... Me permito tutearte, porque he sentido de vos esa calidez, digamos, ¿no? Que has transmitido al principio cuando nos has saludado. Así que acá con los mates me permito ese modismo, esa confianza. Yo quiero leer 3 hechos así muy puntuales que yo he anotado para transmitírtelos a vos, que me parece que fijarían un poco la idea, que es la que quisiera, digamos, transmitirte. Desde mi lugar de actor civil, ¿no? Y desde una voz que tiene escucha en este consejo. Son puntos así breves. Por ejemplo, en Tucumán, en esta provincia en la que yo vivo, no existen partidos políticos con espacio de escucha a los diferentes sectores sociales. Dije partidos políticos. Partidos políticos. Por ejemplo, lo sé por mi propia militancia y porque soy un docente de la Universidad Nacional de Tucumán, que hay un colegio también en esta provincia en donde todavía, aunque estatutos universitarios amparan y embanderan la democracia, en tiempos de crisis se decide la modalidad de dictado de clases sin escuchar ningún otro actor que el propio criterio del director. Son 2 hechos que quiero, digamos, señalar para mostrar en esa serie que este espacio creado por la Universidad de San Pablo T, y al que yo agradezco profundamente, es único y es inédito en política latinoamericana. Eso es una iniciativa militante de José Luis Imaín y que ha tenido lugar inédito en la Universidad de San Pablo T, donde se confluyen muchos espíritus. La democracia, se confluyen espíritus filosóficos, se confluyen espíritus de fe y de buena voluntad, totalmente inéditos.
Y acá en este consejo existe eso que en estos dos hechos que yo señalo no tiene lugar, que es la voz de los diferentes actores sociales en conexión con las cabezas, líderes de las organizaciones, de las instituciones, de los países y de las provincias. Este consejo es inédito en ese sentido, permite la escucha de voces de los diferentes actores sociales, y hoy tenemos la oportunidad de estar tal vez frente a una líder política mundial, que sos vos, Rosalía. Es la segunda vez que yo tengo la gracia de hablar con vos. La primera vez fue en Buenos Aires, haciéndote una entrevista para el gremio GEDIUNT de docentes universitarios, pero fue hace como 2 años, así que seguramente en tu agenda debe haber quedado como un puntito ahí en medio del mar. Pero la verdad que me enorgullece tremendamente este momento, me emociona, y tengo que decirte que este mismo espacio no se pierda y que se fomente, porque creo que es el formato político el que también hoy nos hace padecer. Yo soy un militante de la salud, soy psicólogo, soy un militante de la educación, soy docente, y con José Luis Guimaín tenemos una militancia profundísima en educación, y creemos que esto que está pasando hoy, que es este consejo, se tendría que multiplicar a nivel país y a nivel países, ¿no? Entonces, esto que decías vos recién, de que la sociedad civil no tiene voz, es justamente lo que escucho, que vos, como bien dijiste recién, estás siendo pionera y estás abriendo un camino totalmente inédito. Yo llegué acá y me sorprendí porque había algunos detalles, digamos, de tu candidatura que no las tenía, y realmente agradezco muchísimo que estés siendo una héroe, de alguna manera, de esta candidatura, y con tanta honestidad estés manteniéndote firme en que el apoyo sea de la sociedad civil, porque de hecho yo creo que eso es lo que nos está faltando, una escucha de los diferentes, en todo nivel político, ¿no? A todo nivel político me refiero. Entonces realmente felicito tu candidatura, felicito este espacio, agradezco profundamente a Catalina Lona, a Ramiro Albarracín, a todos los compañeros del Consejo, porque creo que ellos son pioneros en este formato político, porque no es otra cosa, es un formato político nuevo que no existe en Latinoamérica, y de alguna manera hoy tenemos la gracia de escuchar a una futura líder mundial que está empezando, digamos, un camino político diferente. Eso no se entiende acá en Tucumán, eso no se entiende en Argentina, no hay espacio para eso, para que un líder político sea propulsado desde las ideas de la sociedad civil. Yo no quería, realmente para mí era imposible dejar que termine esta reunión sin decir esto, y nada, tener la posibilidad de que una líder como vos siempre esté en contacto con la sociedad civil, para mí es tremendo. Muchas gracias. Acá, mate tucumano, les agradezco profundamente a la universidad y a vos, Rosalía. Gracias, gracias, Alberto. No tengo mate, pero tengo una agüita aquí de manzanilla. Y con esto respondo al mate. Sí, recuerdo la entrevista en un hotel en Buenos Aires, propiciada precisamente por José Luis, así es que me acuerdo, Alberto, del diálogo que tuvimos hablando sobre educación y el concurso de excelencia educativa y todo que estábamos promoviendo. Lo recuerdo muy bien. Y gracias por hablar sobre estos temas de la sociedad civil que son fundamentales. Quiero contestarle a Carlos también, que habla de la armonía entre el hombre y la mujer. Totalmente de acuerdo. Estoy siempre pensando en que no se trata de virar la tortilla, ¿no? Porque los hombres en un momento dado tienen el poder, las mujeres en otro. No, tiene que ser igualdad de opciones y tiene que ser un mundo mucho más armónico, ¿no? En donde el tema de ser hombre o mujer no sea trascendente a la hora de definir cuáles son las mejores políticas, cuáles son las más armoniosas para conseguir un mundo mejor, porque lo que tratamos es de conseguir un mundo más equitativo, más adecuado para todos. Yo voy a tener que retirarme, me están ya esperando para una reunión que debo comenzar a las 6 de la tarde.
pero realmente debo decir que para mí ha sido una jornada gratísima. Me llevo en el corazón los más singulares recuerdos de esta reunión y mi agradecimiento eterno. Yo siempre pienso, al margen del camino, al margen de los resultados, uno tiene que pensar en el camino. Hace unos años tuve la suerte de hacer el Camino de Santiago, ¿no? Caminando con una amiga. Yo dije ya mis años, ¿no? Hacer una caminata de 120 kilómetros, casi 130, el primer día casi me muero. Pero después cuando analizo, más importante que llegar a Santiago, que fue lindo, claro, ¿no? La ceremonia y todo lo demás, lo más importante fue el camino y la gente que fui encontrando. Eso vale la pena y tiene un valor casi inimaginable. Así es que ese camino lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con la Universidad Pablo T. Gracias a Carolina, a José Luis, a Ramiro, a todas las personas que están aquí. Realmente me conmueve muchísimo esta reunión. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Te despedimos con un aplauso porque sé de tu compromiso y quedamos en la semana para seguir con la agenda, cómo vamos a hacer claro que sí. una apoyatura. Así que con esto vamos. Yo quiero que nos aplaudamos todos con el aplauso que se hace en el lenguaje de las señas. Recuerdan, ¿no? Cuando las personas no pueden oír, y yo creo que esto para esta época de pandemia con el Zoom resulta casi aleteo de mariposas, ¿no? Pero esto llega mucho al corazón. El aplauso mío para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Realmente maravilloso todo. Muchísimas gracias a todos los que participaron de esta jornada histórica de la San Pablo T y nuestro Consejo Social. Gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias José Luis por la invitación. Gracias a todos.